Voy a invitarlo a que tenga lista su Biblia porque hoy vamos a cerrar nuestra serie acerca de En la lucha. Hemos venido hablando de cómo hay luchas externas, hay luchas internas. Hace 8 días Katy dio una palabra buenísima acerca de las luchas que se nos volvieron diarias, pero yo le quiero hablar de un tipo de lucha que posiblemente usted nunca había escuchado. Le voy a compartir una historia. Hace muchos años, los domingos, que son el día de los días más importantes de mi semana, se me estaban volviendo un estrés, porque yo el lunes llegaba a la oficina a planear el domingo, el martes revisaba detalles, el miércoles me consagraba, el jueves ayunaba, el viernes estudiaba, el sábado terminaba de estudiar y yo esperaba el domingo venir a la iglesia en calma y mi familia estaba lista y sabía que el domingo es el día de ir a la iglesia, pero esos domingos por la mañana a veces se volvían un poco tensos. Yo me levantaba temprano y yo tengo 3 mujeres en la casa y que se organizaran 3 mujeres, se maquillaran 3 mujeres, se peinaran 3 mujeres, se decidieran qué vestir 3 mujeres y yo mismo, tenía un perro en esa época y tocaba sacar al perro, darle la vuelta. Todo eso, lo que un momento de bendición debía ser, se estaba volviendo un momento de tensión. Y entonces yo oraba y ayunaba y todo el tema. Y yo sé que ni mi familia ni yo nos levantábamos el domingo con el propósito de decir, no le vamos a tirar el domingo a Ángelo. Lo queremos mandar indispuesto a que se pare en el púlpito a predicar y esté desconectado o como que se sienta que no. Y habían tensiones todos los domingos en las mañanas. Una vez me tocó agarrar, yo les decía a ellas, si ustedes no están listas, yo me voy a ir. Si ustedes no están listas, yo me voy a ir. Y literal me fui. Pero eso pues creó una tensión en el camino. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no te dejaste votar? ¿Por qué no? Todo eso. Y yo llegaba a la iglesia tenso y yo comencé a darme cuenta que esas luchas que estaban pasando no era una lucha familiar, no era una lucha interna, sino que había algo que estaba pasando allí. También me acordaba de un amigo que para él sus sueños son las vacaciones. Pero cuando él llegaba a vacaciones, él siempre me decía, vacaciones pues chéveres. Pero siempre las vacaciones, decían en Colombia, terminaban agarrados por algo. Algo pasaba y uno decía, hermano, yo no entiendo por qué siempre que yo planeo vacaciones, son la época del año que yo más deseo, algo pasa. Y ninguno está planeando tirarse las vacaciones, pero algo pasa. Y todo esto para decirle de que yo sé que hay luchas externas. Hay cosas que se nos salen de control. Hay luchas internas que todos llevamos. Hay luchas que, como Katy dijo, se nos volvieron del día a día, pero también hay luchas espirituales que tenemos que aprender a identificar. En medio de todo eso que estamos viviendo y pasando, el enemigo va a querer meter su mano y va a querer traer división, va a querer traer contienda, va a querer separarnos, va a querer dañarnos. Y si tú y yo no sabemos cómo identificar esas luchas espirituales, y si tú y yo no sabemos cómo tratarlas, vamos a atacar personas y no vamos a atacar problemas. Vamos a crear distinción entre nosotros y no vamos a poder entender de que, dicen en Colombia, el diablo es puerco y va a querer meter su mano en medio nuestro y desbaratar las cosas. Es por eso que como cierre de nuestra serie En la lucha, yo quiero enseñarle acerca de lo que es las luchas espirituales. Y le he puesto como título, cuando no sé con quién más pelear. Ya peleamos con el perro y con el gato y con todo el mundo y nos damos cuenta de que no se arreglan las cosas. Vamos a ver, cuando no sabemos con quién pelear, qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando hablamos de la lucha espiritual, esto lo voy a decir con respeto, porque es que hay 2 grupos de personas con respecto al tema de la lucha espiritual. Hay un grupo de personas que respetuosamente ven al diablo y al demonio en todo lo que pasa. Pasó algo, ahí estaba el diablo. No pasó algo, también estaba el diablo. A la tortilla le salió hongo, ahí estaba el diablo. Algo por cualquier lado uno ve al diablo. Y todas las circunstancias de la vida se ve y se piensa que es el diablo en medio de ello. Pero también hay un grupo de personas que no creen en el diablo. Eso es invento, eso es Hollywood, eso es YouTube, eso es TikTok, pero eso no es verdad. Es por eso que es importante entender lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se lo quiero explicar de una manera diferente.
otra versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Preste la atención. Esas tensiones que yo tenía en momentos los domingos en la mañana no eran una lucha contra Katy o mis niñas, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Ojo, preste atención a esto. Hay un mundo de tinieblas. Así como hay ángeles de parte de Dios, hay un mundo de tinieblas. ¿Y qué más dice? Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hay fuerzas espirituales malignas queriendo oprimirle. Ojo, yo no lo quiero aquí sacar asustado, no. Yo lo quiero sacar aquí informado. ¿Está conmigo? Yo no quiero que usted diga, ay, ya se me tiró el domingo. Yo quiero escuchar algo más motivador. Bueno, ¿qué cosa más motivadora es saber cómo enfrentar las luchas espirituales que tengamos nosotros? Y esta lucha hay que entenderla de la siguiente manera. Lo dije en el primer servicio, se lo digo a usted. Esta va a ser casi como una enseñanza y yo siento que aliste su teléfono, aliste sus notas, porque lo que le voy a dar hoy es herramientas claves para enfrentar esas luchas espirituales que tenemos. Entonces, lo primero, si nuestra lucha no es una lucha humana, ¿dónde se generó esa lucha? Esa lucha se generó en el huerto del Edén. Allá comenzó ese tema. Un día, un ser celestial llamado Lucero, que lo conocemos como Satanás, se rebeló contra Dios y al no poder contra Dios, atacó lo que él más amaba, la joya de la corona, la humanidad, el hombre y la mujer. Y mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Mire lo que pasó con Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, ¿has caído por tierra? Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de la estrella de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Se le subió todo a la cabeza a mi amigo Lucero. ¿Y qué pasó? Pero ha sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Satanás era parte del ejército celestial de Dios. Él tenía una función importante en la estructura de parte de Dios, pero a este ángel se le subió el poder a la cabeza, digámoslo así, y Dios lo destituyó. Pero Satanás no se fue solo. Satanás se arrastró consigo a un tercio de los ángeles que habían en el cielo. ¿Dónde dice eso, Ángelo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Buena información, dice, la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese versículo está hablando acerca de ángeles, un tercio de ángeles que fueron arrastrados con ese espíritu o con ese deseo de superioridad y de sobrepasar a Dios. Entendiendo esto, es cuando podemos entender, discúlpeme nuevamente, cuando Pablo explica como una estructura la manera como Satanás trabaja. La manera como en el mundo de las tinieblas, en el mal, él trabaja. Y entonces podemos volver a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque esta no es una lucha humana. Cuando uno se va de vacaciones y terminamos peleados, cuando uno quiere pasar las mejores vacaciones, no es un problema con los hijos, no es un problema con la esposa, no es un problema con los suegros, es una lucha espiritual, en donde Satanás quiere meter su mano para dividir, para opacar, para dañar lo que Dios ha querido hacer bien para nosotros. Él lo quiere dañar. Y por eso dice, porque no es una lucha con seres humanos, sino con poderes. Espiritualmente hablando, cuando se habla de poderes, son de entes superiores y grandes que quieren interferir. Contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Hay un mundo de tinieblas. Hay un mundo en contra, hay un sistema completo que se ha levantado a ir en contra de Dios, a ir en contra de su diseño y a ir en contra de su sistema. Contra fuerzas espirituales de malignas en las regiones celestes. Toda esta organización, la meta de ellos es ¿qué? Ir en contra del plan de Dios. Todo esto va en contra de ti y de mí.
Todo esto se levanta en contra de aquellos que creemos el mensaje de Dios, creemos el plan de Dios, creemos en el diseño de Dios, y eso comienza a generar esa opresión. Quiero dejarle una clave para manejar ese tema. Yo no quiero que usted se me empelicule y comience a ver el diablo por todo lado, pero sí quiero que aprenda a manejar ese tema. ¿Cómo? Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay que entender esto. Hay luchas externas que no podemos evitar, ¿cierto? Usted no puede evitar que mañana cuando se levante el tráfico esté pesado. Eso es imposible. Pero usted sí puede evitar es de que el diablo en medio de ese tráfico usted comience a manejar recio y comience a hacer piruetas con las manos y a tener problemas con los otros conductores. El que lo entendió, ¿sí o no? Más claro no canta un gallo. El diablo va a estar buscando la manera de ponernos la pata. Y hay que entender que él va a estar trabajando. Usted tiene que entender eso. Cómo lo externo, cómo lo interno y cómo lo que vivimos, el diablo va a querer meter su mano allí. Por eso, mientras hoy escuchamos este mensaje, permítale al Espíritu Santo de Dios hablar a su vida, identificar si las luchas, las presiones que usted y yo podamos estar viviendo, en algo el enemigo está queriendo meter su mano. El enemigo va a querer distorsionar, dañar, dividir, afectar su fe. Pidámosle hoy a Dios que nos permita eso. ¿Por qué? Lo segundo que hay que entender es cómo se da esa lucha. ¿Cómo se da esa lucha? Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Que dice la Biblia: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Ojo, preste la atención a este versículo. Usted y yo vivimos acá. Pero la lucha que tenemos aquí no es como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, en donde hay tanques, hay aviones, hay disparos, sino que aunque vivimos en este mundo hay una lucha espiritual. Como dice más el versículo, porque las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y aquí es interesante que en esta lucha espiritual que se genera aparezca varias palabras. Voy a pedir el favor que me pongan el versículo una vez más. Mire lo que dice. Habla de argumentos, habla de altivez y habla de pensamientos. Y este versículo me está diciendo que en la batalla espiritual, en las luchas espirituales que vivimos, el campo de batalla o el campo con que Satanás comienza a trabajar es nuestra mente. Él comienza a trabajar con tu mente y con mi mente. Y cuando hablo de esto es de que Satanás puede, en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, en lo oscuro, en el mal, se comienzan a gestar ideas. Hay ideas. Hay argumentos. Hay nuevas filosofías. Hay razonamientos que nos comienzan a vender en el sistema. Hay formas de pensar diferentes. Encontramos escuelas de pensamiento. Por ejemplo, en la teología, es interesante que en la teología hay algo que se llama la teología crítica. Y en la teología crítica hay teólogos que no creen en Dios. ¡Qué locura! Ojo, eso usted puede creer que es lógico que un teólogo no crea en Dios. Ojo, mire cómo Satanás mismo quiere entrar a trabajar en ese sentido. Hay teorías, hay legislaciones. Uno dice, oiga, yo no entiendo cómo es posible que un gobierno, que en un país tan inteligente, tan desarrollado, con gente tan inteligente, a veces uno dice, saquen este tipo de leyes. Usted tiene que entender cómo Satanás está trabajando. ¿Para qué? Para crear leyes que vayan en contra de esto. ¿Cómo es posible que en un país tan desarrollado, cómo es posible que el cuerpo de un hombre es tan bien definido, el cuerpo de una mujer es tan bien definido, y ahorita ¿cuántos sexos hay? Un montón de géneros. No tiene sentido, ¿cierto? Pero eso todo forma parte de cómo el enemigo, de cómo en la lucha espiritual Satanás quiere trabajar para ello, generando legislaciones, posiciones, ideologías que van en contra del plan de Dios. ¿Y qué pasa con todo este bombardeo de ideas? Comienzan a atacar tu vida y mi vida. Quiero enseñarle algo bien importante. La lucha espiritual es una lucha para el creyente.
Quien está en tensión espiritual, quien está enfrentando estas luchas, no es el no creyente, somos nosotros. Porque mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios, mentiras, creo que me adelanté. Sí, 2 Corintios 4:4. Dice, el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. El no creyente, estas cosas son una locura. Para un no creyente hablar de que Dios es Dios, el creador y todo esto, él dice, eres muy anticuado, hermano. Te ves joven, te vistes como joven, pero estás muy viejo. Pero para ti, para mí, que hemos entendido el mensaje de la cruz, el mensaje de Dios, hay que entender de que esto es para con nosotros. Y aquí hay que entender esto. Le voy a enseñar esto haciendo un ejercicio con esta frase. Pongámoslo en la pantalla. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Se lo voy a explicar así. Usted un día dice, ¿a qué sabrá la margarita? Le sembraron de que en Colombia uno no toma margaritas. Entonces acá venden en todos los restaurantes una margarita. ¿Y a qué me sabrá una margarita? Un pensamiento. Le sembraron un pensamiento. Ese pensamiento me va a llevar ¿a qué? A un acto. Entonces yo digo, el viernes cuando me paguen me voy a tomar una margarita. ¿Sí o no? Un pensamiento que me llevó a un acto. Ese acto me lleva a comenzar a crear un hábito y dice, me supo rico la margarita. Y 2, se siente uno más happy. Y si uno va en happy hour, más barato. Entonces uno dice, ya no es una, sino ya son 2. Y uno dice, ahora cada viernes que me paguen, antes de llegar a la casa, paso al restaurante y me tomo unas margaritas. Y comencé a crear un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Entonces ya ese hábito se volvió un tema en donde ya no me tomo una margarita, ya no me tomo 2 margaritas, ya no me tomo 3 margaritas, sino 4 margaritas. Y comenzó a volverme una persona que tiene el carácter de tomar, socialmente hablando, unas cuantas margaritas hasta que se siente happy. Y cuando nos damos cuenta, ese carácter le genera un destino porque las margaritas lo volvieron un alcohólico. ¿Y cómo comenzó? Con un pensamiento. ¿Cómo comenzó? En una publicidad que yo vi cómo vendían en ese restaurante unas margaritas así y le colocaban todo eso y uno decía, uy, qué rico. Y lo mismo pasa con, ¿qué pasaría si pruebo la marihuana? ¿Qué pasaría si utilizamos recursos visuales para que el matrimonio se ejercite y trabaje mejor y abrimos la puerta a la pornografía? ¿Y qué pasaría? Y muchas cosas el mundo comienza a vendernos a través de un pensamiento. ¿Voy bien? ¿No lo tengo dormido? ¿No es cierto? Pensemos en lo siguiente. ¿Hay alguna idea loca fuera del plan de Dios dando vuelta por su cabeza? Ideas locas. ¿Hay alguna postura política, ideológica o filosófica con la cual se siente usted profundamente alineado, aunque vaya en contra de Dios? Yo me acuerdo que en mis tiempos más joven, a mí me gustaba mucho, yo no sé por qué me sentí identificado con el tema de la izquierda, por la defensa de la igualdad, por todas esas cosas. Y yo miraba como a un Jesús, un tipo así, un tipo Che Guevara, algo así. Pero, como muchas veces esas ideologías quieren infiltrarnos y quieren traernos en contra del plan de Dios. ¿Hay teorías con las cuales te sientes profundamente alineado? Yo estoy de acuerdo que, estoy haciendo ejemplos, yo estoy de acuerdo que hay niños que nacieron en el cuerpo de una mujer. Estoy preguntando. Yo estoy de acuerdo con el tema del aborto. Yo estoy de acuerdo. ¿Con qué cosas tú sientes que te sientes que estás jalado hacia allá? ¿Hay valores bíblicos con los cuales tú estás de desacuerdo?
Le hago esta pregunta es porque posiblemente Satanás ha venido atacándonos a nosotros y ha querido colocar y sembrar esas ideas en nuestra mente que pueden generar un hábito, un carácter y delimitar un destino en tu vida y en mi vida. Por eso le quiero enseñar algo interesante. ¿Cómo yo puedo manejar ese aspecto? Romanos capítulo 12, versículo 2, mire lo que dice la Biblia. No os amoldéis al mundo actual. Eso es clave. Usted tiene que entender de que en el mundo en el que estamos, que es un mundo que producto del pecado se dice en la Biblia que está caído, eso es lo que rige el mundo. Todas esas loqueras que usted y yo andamos viendo constantemente, la Biblia me llama a no amoldarme a él. ¿Qué debo hacer? Debo ser transformado mediante la renovación de mi mente. ¿Y qué renueva tu mente? El mensaje de la palabra de Dios. El filtrar a la luz de la palabra de Dios lo que el mundo me está vendiendo, lo que las redes me están presentando, lo que las noticias me están proyectando. Yo debo filtrarlo. Yo no me puedo amoldar a él, sino debo permitir constantemente renovar mi mente para ello. No es tan mal. O sea, si usted siente esa presión, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que ir a Dios. Usted tiene que filtrarlo en Dios. Tiene que decir, lo que le digo, yo decía, oiga, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque pues yo amo a Dios, yo amo la Biblia, yo entiendo esto y yo sentía como ese jale para el lado de la izquierda y uno entiende, dice, yo creo que mis amigos cubanos me dicen, oye, pero ¿qué te pasa, muchacho? O sea, ¿tú estás de acuerdo con Fidel, con toda esta gente? Es porque el sistema, el gobierno, el mundo nos vende en donde los modelos son malos y en donde como que ese es el que mejor se beneficia. Y no entiende uno cómo ellos lo van arrastrando y jalando en la vida. ¿Está bien? ¿Voy bien, cierto? Dígame amén o allá, yo tengo hambre, tengo sueño. Vamos bien, ¿sí o no? Estamos aprendiendo hoy. ¿Por qué? Cuando yo renuevo mi mente puedo decir, así podéis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Satanás quiere siempre mandarnos para el otro lado. Por eso, ahora sí aliste bien sus teléfonos, porque le voy a enseñar cómo ataca a Satanás, cómo trabaja y ataca a Satanás. Y lo primero es que Satanás trabaja tentándonos en nuestras áreas débiles. Por ahí arranca la cosa. Satanás va a entrar a trabajar y atacarnos por nuestras debilidades. Un ejemplo, mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 3, 5 y 6. Vamos a hablar acerca de Judas, el que traicionó a Jesús. Dice, entonces Satanás entró en Judas. ¿Y qué pasó? Llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, ellos se alegraron y convinieron en darle ¿qué? Dinero. Y él aceptó. ¿Cuál era la debilidad de Judas? Judas era el tesorero y se sabía que le metía la mano a la bolsa. ¿Y por dónde fue que fue tentado? Le dijeron, papi, hagamos un business. Danos tu jefe, te damos monedas. Y él dijo, ¡tiling! Y Satanás entró en la vida de él. Cuidado con sus áreas débiles. Téngalas claras porque por ahí Satanás va a poder entrar. 2, como más, trayendo confusión al mensaje de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y muchas veces le va a pasar lo que le pasó a Eva en el huerto. Con que en la iglesia le dijeron que no podía. Con que le dijeron en la iglesia que usted no va a ser feliz si es cristiano. Con que le dijeron en la iglesia y comienza el mundo a través de gente, de personas y de cosas a tergiversar el mensaje de Dios en tu vida y en mi vida. Con que ese tema de que usted tiene que casarse primero antes de las cositas que pasan en los matrimonios, eso es arcaico. Hay que primero probar para ver si funcionamos y si funcionamos ahí sí nos comprometemos. Eso es lo que el mundo nos quiere vender. ¿Voy bien, sí o no? 3, incitándonos a lo correcto. Mire este ejemplo tan interesante. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Como dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo. Van a haber cosas donde Satanás va a comenzar como a empujarnos, a inducirnos. Usted está enfrentando, se lo quiero explicar de esa manera, usted está pasando una crisis económica, tiene una presión externa y Satanás comienza como que
pues vete a la 7-Eleven, disimuladamente hay ahí unas barritas así de chocolate y si no tienes que llevarle a los niños, disimuladamente la jalas, la metes y nadie te vio y comienza él a inducirnos a cosas. Él comienza a pegarnos empujoncitos. Él comienza a decir, nadie te va a ver, nadie lo va a saber. Tú tienes que responder. Comienza él a trabajar la mente de nosotros. 4, atacando nuestra salud y familia. Job capítulo 1. Estudie Job. Un ataque. Hay enfermedades que son de enfermedades, pero hay enfermedades que uno dice, oiga, pero es que le cayó con toda. Ataque a los hijos, ataque a la salud, ataque a la economía. Uno dice, ¿qué está pasando aquí? Usted tiene que aprender a identificar si es el enemigo metiendo su mano en medio de ello y saber cómo enfrentar esto. ¿Qué más? Y esto es bien interesante entenderlo, acusándonos y descalificándonos. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice la Biblia. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás que estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Si usted tiene problemas con la culpa, si usted lucha con la culpa, si usted ya es cristiano de años pero todavía se siente culpable, avergonzado por lo que hacía, ese es el papel de Satanás. Así es como trabaja Satanás. Satanás nos quiere siempre andar acusando. Venga, le doy, esto no está en el mensaje, pero le quiero decir una cosa. Cuando usted la riegue, perdón que utilice la palabra así, colombianamente hablando, la embarre, Satanás le va a decir, ¿cómo se le ocurre ir el domingo a la iglesia? ¿Cómo se le ocurre ir a presentarse es que a levantar manos? ¿Cómo se le ocurre es que ir a buscarlo a él cuando mire lo pecador y sinvergüenza que usted es? El primer lugar al cual usted tiene que venir es a la casa de Dios, porque en la casa de Dios va a encontrar perdón, restauración y sanidad para su vida. Satanás le va a decir, papi, vete más al mundo, ahoga más tus penas en lo que estás haciendo. No. Satanás es el acusador de los santos y Jesús va a querer restaurar tu vida. ¿Cómo más? Atacándote en áreas diarias, atacándote en las áreas diarias de tu vida. Y cuando yo pensaba en eso me acordé de Jesús. Jesús fue tentado en 3 áreas. Lo tentó con el hambre. Tuvo hambre y le dice, haz de estas piedras panes. Después le dice, oye, la fama. Imagínate que te tires de cabeza desde el templo y bajes como si fuera Superman. Todo el mundo, Satanás incitándonos a hacer locuras. Y cuando le dice, todo esto te lo voy a dar si me adoras a mí. Satanás va a estar buscando la manera de tentarte en tu diario vivir, en las cosas que tú necesitas atender, en el deseo de cualquier persona que tiene que nos vaya bien. Pero muchas veces para que nos vaya bien nos vende la idea de que haz esto. ¿Por qué no te unes con esa pandilla o con ese grupo? ¿O por qué no haces esto para encontrar dinero rápido? ¡Ojo! ¿Cómo trabaja Satanás en ello? ¿Cómo más? Sembrando ideas incorrectas en el corazón. Sembrándolas. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Jesús dice, yo tengo que morir. Y se levanta, pero le dice, ¿cómo se te ocurre? A ti no te puede pasar eso. ¡No! Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. Ojo, cuidado con sus amistades, porque esas amistades muchas veces le dicen, mire, esa esposa loca que usted tiene, hermano, yo tengo una amiga que me ha dicho que usted es muy guapo. Y comienzan a sembrarle una cosita. Y uno en la casa se siente el flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y afuera me dicen el flaco, guapo, atractivo, inteligente y maravilloso. Cuidado, cuidado, cuidado. Dígale que está al lado suyo, cuidado. Hay una novela colombiana que de pronto se vio que se llama Betty la Fea. ¿Sí se vio Betty la Fea, cierto? El papá de Betty decía, cuidado que el diablo es puerco. El diablo es puerco. Y él sabe cómo sembrar esas mentiritas en su corazón cuando algo no funciona bien. ¿Para qué? Para hacernos caer. ¿Qué más hace? Desestabiliza nuestra fe. Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro, mira, Satanás me ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado a ti para que tu fe permanezca.
¿Qué más? Llenando nuestro corazón de mentiras. Hechos 5:3. Sé que son muchos versículos, pero esto es importante que lo escuche. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Un pensamiento lo vuelve un argumento, lo lleva a la acción. Y finalmente, oponiéndose a lo que hacemos. Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice la Biblia: si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás me lo impidió. Hay cosas que como uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y si tú lo manejas humanamente hablando, te vas a desviar. Voy a volver a repetir estas frases y quiero que le permita al Espíritu Santo de Dios que le muestre a usted si usted está sintiendo que el enemigo le está atacando, tentándolo en áreas débiles de su vida, trayendo confusión frente a lo que Dios dice, incitándolo a hacer lo incorrecto. Si están pasando cosas anormales en su vida de salud y familia, si usted se siente con vergüenza y pena y que Dios no lo ha perdonado, si hay luchas diarias en las cuales te has sentido tentado a hacer cosas incorrectas, si hay ideas incorrectas corriendo por tu mente como robar, estafar, falsificar, trabajar en negocios ilícitos, buscar personas con las cuales no tienes que asociarte, si estás viendo que hay oposición frente a lo que estás haciendo correctamente, si te sientes que hay como una obsesión en tu vida frente a algo, hoy es un día en donde Dios nos va a dar herramientas para vencer eso. Pero guarda esta clave interesante. Primera de Pedro 5:8. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esto no es un juego. No hay que asustarnos, pero hay que saber que estas cosas pasan. Porque finalmente, ¿cómo debemos hacerle frente? Vamos a hacerle frente de la mano del Señor. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la Biblia: por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Me encanta este versículo. 13. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Si usted y yo revisamos este versículo, ahí encontramos las claves de cómo enfrentar las luchas espirituales. La primera es fortaleciéndonos en el gran poder de Dios. En otras palabras, con una estrecha relación con Dios. La única manera para que tú y yo tengamos fuerzas espirituales para enfrentar eso es tener una relación con Él. Yo le quiero decir algo con mucho respeto: no pierda el tiempo pateando al diablo, dándole con la escoba, cuando ese tiempo lo puede destinarse para decirle a Dios: Dios, me siento tentado, me siento en lucha, me siento atacado. Dígaselo a Dios. Porque cuando usted se lo dice a Dios, va a recibir las fuerzas ¿para qué? Para hacer frente a esto y para resistir y terminar bien. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice: pónganse toda la armadura de Dios para aprender a resistir y finalizar con firmeza. Número 2 es haciendo uso de los recursos de Dios. Hoy no alcanzo a predicar la armadura de Dios. Estúdiela, métase por internet y averigüe qué es la armadura de Dios. Pero Dios, eso no es un tema de que me la quito y me la pongo, me la pongo y me la quito, sino de saberla usar. Cada parte de esa armadura tiene una función de protegerlo, de equiparlo y de ayudarlo a enfrentar las luchas espirituales de la vida y salir victorioso en el nombre de Jesús. Porque todo esto en conjunto, ¿sabe qué hace? Desarrolla resistencia y firmeza. Quiero que le tome nota de los siguientes versículos, por favor. Tómele una foto a todos estos versículos. Todos estos versículos hablan acerca de firmeza, de resistencia. En otras palabras, habla de carácter cristiano a la hora de enfrentar las luchas y las pruebas de la vida. Dios quiere desarrollar firmeza en ti. Porque cuando yo desarrollo firmeza, número 1, yo aprendo a hacerle frente a los ataques del diablo.
La Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir. Yo no tengo que andarle corriendo al diablo. El diablo es el que se tiene que ir de mi vida cuando encuentra un creyente amarrado al corazón de Dios, fortalecido en él y que le entiende: ah, te quieres meter con mi familia, te metiste en el lugar equivocado. La persona que desarrolla resistencia y firmeza aprende a protegerse. La Biblia habla en la armadura el escudo de la fe. Hay un escudo espiritual. El Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los protege y los defiende. Ese es mi escudo de protección. Pero también aprendo a defender. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Escrito está, como hizo Jesús. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, la palabra dice, y tú te defiendes cuando esas cosas vienen. ¿Cómo más? Aprendo a hacer la voluntad de Dios. Aunque el mundo me venda, aunque Satanás se me presente aquí a darme todo, ¿está esto acorde a la voluntad de Dios? ¿Está dentro del plan de Dios para tu vida? Y tú dices: si no está en el plan de Dios, yo quiero hacer su voluntad. Tú estás venciendo esa lucha espiritual. ¿Cómo más? Compartiendo su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa para derribar esos argumentos. Tú no te vas a frenar, tú no te vas a intimidar, tú vas a seguir adelante. ¿Cómo más? Vas a vivir como agrada a Dios, viviendo en santidad. Y no hay cosa más poderosa que la oración de una persona sincera que quiere agradar a Dios, y que no hay oración más poderosa que mueva la mano de Dios de un hombre o una mujer que ha dicho: Señor, estoy en tentación, estoy en prueba, pero tú me vas a ayudar. ¿Está conmigo, cierto? ¿Está conmigo? ¿Qué más, Ángelo? Siendo sincero, mire, el tema de la lucha espiritual es sencillo, y si fuera tan complejo, Jesús no lo hubiera revelado. En Mateo capítulo 6, versículo 13, la Biblia dice que cuando oremos digamos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando usted se sienta tentado, tiene que decirle algo a Dios: Dios, estoy siendo tentado por las margaritas que promueven en las redes sociales. Eso es ser sincero con Dios. Sea sincero con Dios, exprésele y dígale: y no me metas en peligros y en el mal. Eso es ser sincero con Dios. Y cuando yo le digo eso a Dios, es como un extinguidor que apaga todas esas tentaciones que se me vienen en la vida. ¿Cómo más, Ángelo? Estando alerta. No le dé papaya al diablo. ¿Y cómo más? No dándole oportunidad al enemigo que entre. No sé qué luchas estemos pasando. No sé qué cosas externas, no sé qué cosas internas, aún mismo no sé qué cosas diarias el enemigo ha querido utilizar para desestabilizar mi fe. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el Señor nos está equipando para que si el enemigo quiere meter su mano sucia en nuestras vidas, hoy le vamos a quitar todo poder y vamos a creer que vamos a estar para que en el día malo estemos firmes y salgamos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies, por favor. Si usted es de casa, quiero pedirle un favor: cierre sus ojitos y hable con Dios.